organización por la invitación a moderar este panel y básicamente hacer esta convocatoria tan importante y tan necesaria para seguir reflexionando acerca de nuestros problemas, los avances, las dificultades y todo lo que falta por hacer. Voy a proponer algunos temas a la mesa y después, si el tiempo nos da, para que la conversación sea entre todos con algunas preguntas. Transformaciones y cambios estratégicos en la región. Este es el título de la mesa que nos convoca y yo creo que estamos viviendo en América Latina y en América del Sur un momento bastante más similar, imagino yo, por lo que uno ha podido leer y estudiar, a lo que fue la unión de la región en las luchas por la independencia que a los 150 años que siguieron después de luchas entre nosotros en América Latina. Digo, es el momento más parecido a lo que San Martín y Bolívar soñaron que a lo que vino después. Y uno podría tomar varios hitos del Mercosur a la UNASUR, lo que significó desde la UNASUR la defensa del orden democrático y el haber detenido el intento de golpe de Estado y el magnicidio en Ecuador. Antes, lo que significó la acción conjunta de varios presidentes para evitar exactamente lo mismo en Bolivia, lo que significan las políticas de inclusión y desarrollo económico frente al consenso de Washington, lo que significa algunas de las reformas muy profundas, no solo en lo económico y en lo social, sino también en lo cultural, con los cambios introducidos en algunas constituciones sobre el derecho a la comunicación, y en Argentina lo de la ley de medios, pero en otros países como Uruguay, como en Chile en la época de Bachelet, el tema de las radios comunitarias, el derecho a la comunicación en las constituciones de Ecuador y de Venezuela, lo que tiene que ver con la comunicación pública estatal, con el canal público en Ecuador y en Paraguay. Entonces, yo quiero comenzar con el panel con una pregunta, y es, bueno, si estamos viviendo un momento excepcional, ¿cómo convertir este momento excepcional, este paréntesis, en un momento normal, en un momento ordinario y no excepcional de la vida de nuestros pueblos? Entonces, siguiendo el orden aquí establecido, le voy a dar la palabra para que se refiera a las transformaciones y cambios estratégicos en la región a Walter Pomar, secretario general del Foro de San Pablo, donde desde allí se han iniciado y se han propuesto muchas de las políticas que hoy se están ejecutando. Así que, Walter, vamos a comenzar. Un minuto, no, 10, 15 minutos. Está bien. Para poder dialogar. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Yo agradezco por la invitación y voy a responder la cuestión al final, de manera, yo creo, es lo más adecuado. Mira, el tema que se propuso para nosotros, el tema de esta conversación es transformaciones y cambios estratégicos en la región. La región de que voy a hablar es América del Sur, porque acá la mayoría de los pueblos, de los países de nuestra región demostraron voluntad de hacer estos cambios, estas transformaciones. En la América Central y Caribe es un poco distinto. Hubo victorias importantes, pero también la derecha sigue teniendo una fuerza equivalente. Tenemos el caso de Honduras, la elección ahora de Guatemala. Entonces, para que quede más preciso, yo voy a hablar, lo que voy a hablar es sobre América del Sur. ¿Cuál es la gran transformación que tuvimos acá en los últimos 10, 12 años? Es una transformación política, o sea, se constituyó una red de gobiernos
democráticamente elegidos, que son dirigidos por partidos críticos de las dictaduras militares, opositores del neoliberalismo y comprometidos con el rol del Estado, con la soberanía nacional y con la integración del continente. Yo destaco que son, o que fue, en lo fundamental, una transformación política, porque en el ámbito económico-social aún estamos reconstruyendo aquilo que el neoliberalismo destruyó. Doy como ejemplo el caso de Brasil, que los índices sociales que nosotros conmemoramos aún no llegaron al punto de reconstituir el nivel que teníamos en los 80. Y lo mismo en el ámbito ideológico. Aunque los partidos progresistas de izquierda gobiernen muchos de nuestros países, la influencia ideológica del pensamiento neoliberal y de las fuerzas de derecha es mucho mayor. Por tanto, tampoco podemos hablar que en este nivel ideológico tuvimos una transformación profunda, tan profunda como tuvimos en el ámbito político. Esta no es la primera vez que pasa algo así. Nosotros tuvimos otros momentos de la historia en que hubo una convergencia de movimientos en varios de nuestros países que crearon una correlación de fuerzas distinta de la habitual. Así fue en la época de las revoluciones burguesas en Europa, que correspondió a las independencias acá. Así fue en la crisis de los 30, que también correspondió acá a la industrialización. Así fue, pero al revés, peorado, lo que pasó en los años 70. Tuvimos en algunos países, pero no en toda la región. Y ahora tenemos esta correlación de fuerzas políticas con una potencia mucho mayor. De verdad, es un fato nuevo. Y esto tiene que ver con lo que? Con la potencia de la crisis de las metrópolis del mundo capitalista contemporáneo, que es mucho mayor hoy de lo que fue en los 70, en los 30 o en el siglo XIX. Nosotros vivimos hoy una crisis del capitalismo internacional que, como dice nuestra compañera Dilma Rousseff en la Asamblea de la ONU, puede llevar a una ruptura tremenda. Y esto es que explica también la ventana que se abrió acá en América Latina. El tamaño de la crisis en el centro explica la ventana que se abrió en la periferia. Esta crisis yo no voy a detallar, pero tiene tres componentes que debemos siempre lembrar. Uno es la crisis del capitalismo como tal. El segundo es el declinio de la hegemonía de Estados Unidos. Y el tercero, más profundo aún, es el deslocamiento geopolítico del centro económico del mundo, del norte en dirección al sur, del occidente en dirección al oriente. No, esto crea una instabilidad tremenda, y en esta instabilidad que se promueve este proceso que estamos viviendo en América del Sur. Los desenlaces de esto, que tiene que ver en cómo convertir este hiato en un momento normal, que fue la cuestión que me propuso el compañero que está acá a mi izquierda. Mira, esto depende, hacer con que este momento se convierta en lo normal, depende a mi juicio de por lo menos tres cosas. Primero, que sigamos gobernando los países que gobernamos hoy y que gobernemos más países. Por ejemplo, Colombia, Chile, México. Estos países tienen que ser gobernados por sectores progresistas, por lo menos, o populares y de izquierda, de preferencia. Segundo, esto solo va a pasar, el pueblo solo va a nos conferir esta posibilidad de gobernar nuestros países, si para el pueblo nuestros gobiernos fueran capaces de hacer justicia social, más que cualquier otra cosa. Porque la América Latina sigue siendo una de las regiones del mundo de más desigualdad social. Y nosotros debemos siempre lembrar de esto.
en especial donde nosotros gobernamos, porque muchas veces llegamos al gobierno y olvidamos la indignación que nos movía cuando éramos oposición. Segundo aspecto, el primero, mantener los espacios que tenemos y conquistar otros. El segundo elemento, el tiempo. Esta ventana no va a quedar abierta todo el tiempo. Más que eso, las ondas de impacto de la crisis internacional tienen fuerza suficiente para desestabilizar nuestros gobiernos. Como dice también la compañera Dilma Rousseff en la Asamblea General de la ONU, la capacidad de resistencia de Brasil, pero podría hablar de Argentina y de otros países, no es infinita. Y lo que nos amplía la capacidad de resistencia es la integración. Pero la integración está muy lejos de lo que debería ser. En el ámbito de la infraestructura, en el ámbito económico, en el ámbito político, en el ámbito de la defensa, avanzamos mucho. Y yo valoro tremendamente todo lo que hicimos. Pero en este ambiente internacional, nosotros tenemos que hacer mucho más y mucho más rápido, no solamente para aprovechar nuestro potencial, no solamente para impedir que la injerencia externa desestabilice nuestros procesos, pero también para impedir que las ondas de impacto de la crisis internacional impedam el proceso que está en curso acá. Y tercero y último aspecto, además de mantener los espacios y ampliarlos, además de hacer rápido el proceso de integración, si queremos convertir este hiato, este momento que vivimos en un proceso permanente, yo creo que deberíamos dar mucho destaque a la dimensión cultural del proceso. Nosotros no creamos aún en América Latina una cultura de masas comprometida con los valores de la democracia, de la igualdad, de la integración. Yo hablo por mi país, que probablemente es el más retrasado en este aspecto. La mayoría de la población brasileña vota en nosotros, del PT y de los partidos aliados, no por conta de nuestra política externa, y sino por conta de lo que hacemos en el país. Hay una valoración positiva de la política externa, pero no hay un sentimiento de latinoamericanidad o de sulamericanidad en la mayoría del pueblo brasileño. Así como también no hay un sentimiento fuerte de valoración de la democracia, en el sentido más amplio de la palabra, de la igualdad social, en el sentido más amplio de la palabra. O sea, todo el proceso de destrucción económico, social y política que el neoliberalismo hizo a lo largo de los últimos 25, 30 años fue mucho más profundo en el ámbito mental. Y esto se materializó en aparatos de comunicación social, casas editoriales, escuelas, universidades, ideas que están circulando y que aún son hegemónicas. Y si nosotros no conseguiremos construir una contrahegemonía que por su vez se transforme en senso común, o sea, si nosotros no conseguiremos crear un otro senso común que sustituya aquel que fue dominante en el periodo neoliberal, esto que estamos haciendo se puede cambiar en un par de elecciones. Entonces yo respondería, y con esto concluyo, la cuestión de cómo convertir este momento especial en un momento normal, destacando estos tres aspectos: mantener lo que gobernamos y ampliar, hacer rápido el proceso de integración y constituir una cultura democrática, popular, de masas en el continente latinoamericano, haciendo esto en un ambiente un poquito más complejo do que hace 5 años atrás. Porque esta es la última frase, la derecha también cambió. Hay y sigue habiendo la derecha cavernícola de siempre, pero hay una derecha más ayornada que está disputando con nosotros el contenido de la integración. Basta decir que en la última reunión, creo que de la UNASUR,
el presidente que tomó la palabra para hablar de construcción de mecanismos de defensa contra el tsunami de la crisis no fue el radical Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa o cualquier otro, sino el señor Santos de Colombia. Gracias. Gracias, Walter Pomar, y le vamos a dar la palabra al embajador de la República del Ecuador en la Argentina, Wellington Sandoval. Embajador, por favor. Gracias. Un saludo muy especial a todos los presentes, un agradecimiento por haberme invitado a este panel. Estoy muy orgulloso de pertenecer a este grupo que está en conversaciones en Buenos Aires. Yo creo que para poder discutir el asunto tenemos que conocer un poco del entorno de lo que sucedió en el Ecuador en los últimos años, porque es importantísimo conocer la historia para no repetir los errores. El Ecuador en 1822 se libera de España gracias a un esfuerzo mancomunado de Sudamérica. Es la primera vez que se integra Sudamérica con un propósito. En la batalla del Pichincha del 24 de mayo de 1822, la guerra fue dirigida por un general venezolano con tropas venezolanas, Antonio José de Sucre, tropas colombianas al mando del general José María Córdoba, tropas ecuatorianas en donde murió el teniente Adón Calderón, nuestro primer héroe, tropas peruanas, bolivianas que mandó el general San Martín, y entre el grupo del Regimiento del Sur vino el famoso batallón o grupo de los granaderos a caballo de San Martín dirigidos por Lavalle, quien tuvo una acción heroica y obviamente se sentó el primer precedente de lo que es integración. Después nos desintegramos. Han pasado 200 años de esa época, con júbilo, alborozo, celebramos nuestro segundo bicentenario para encontrar que a los 200 años, en mayor o menor grado, los países que se liberaron entonces han tenido una historia similar que termina en un gran déficit de su población. Pobreza que marca entre el 30 y el 50%, analfabetismo, mortalidad infantil alta, falta de vivienda y otros componentes de la vida que son totalmente inaceptables. Esto sucede 200 años después. En el Ecuador, como ha sucedido con otros países latinoamericanos, durante los últimos 30 años gobernó el neoliberalismo, basado en el famoso Consenso de Washington. Lo que trajo el neoliberalismo en el Ecuador durante los últimos 30 años que gobernó fue un problema tremendo. El embajador Laborde nos decía que aquí se veía cómo se comía el liberalismo. Allá en el Ecuador se comió, no se comía, se terminó de comer. Y desafortunadamente llegamos a tal punto en que tuvimos que dolorosamente entrar y tomar medidas terribles, como fue la dolarización del Ecuador, una medida totalmente paliativa y desesperada, luego de un proceso en que el neoliberalismo no sabía qué hacer, e incluso se invitó a Caballo a que vaya al Ecuador a tratar de arreglar el problema económico con la convertibilidad que ventajosamente no se produjo, pero se produjo algo peor aún. Llegamos en el año 2000 a un punto de inflación a la que no estábamos acostumbrados. La moneda ecuatoriana, el sucre, siempre fue una moneda fuerte. En 1940 se cambiaba 16 sucres por $1. En 1980 se cambiaba 24. Pero llegó a tal punto que un lunes en el año 2000, se cambiaba a 5.000, el martes a 10, el miércoles a 15, y de pronto el gobierno decidió dolarizar a 25.000. Es decir, los ecuatorianos en una semana perdimos el 80% de lo que teníamos. A eso nos condujo el neoliberalismo. ¿Qué sucedió con ello? La gente más joven tuvo que salir del país. Más o menos el 15% de los ecuatorianos emigraron del Ecuador el año 2000.
y fueron específicamente a los Estados Unidos, sobre todo a España y al norte de Italia. En este componente dramático de la sociedad ecuatoriana se producen 5 o 6 presidencias en el espacio de 4 o 5 años y aparece la figura de Rafael Correa el año 2005. Él, un académico que no tenía ninguna influencia política, ni era conocido políticamente en el Ecuador, sino en un pequeño círculo académico. Fue nombrado ministro de Economía, en 4 meses hizo rápidamente varios cambios importantes y se mostró a la faz del público, para que eventualmente el año 2007 gane la presidencia de la República. Y él gana diciendo al pueblo: no vamos con diputados propios, porque vamos a cambiar la Constitución. Una Constitución que cuando comenzó la vida del Ecuador reconocía que eran ecuatorianos los hombres educados, que sabían leer y escribir, que tenían una profesión, que no eran sirvientes y que además tenían por lo menos un sueldo de 300 pesos al año. Los curas párrocos se harían cargos de los aborígenes, que eran abyectos, miserables e ignorantes. Esa fue la constitución del Ecuador durante cerca de 80 años, hasta que vino Eloy Alfaro. Ustedes pueden darse cuenta del cambio dramático de lo que fue el Ecuador y de lo que es el Ecuador. Con la posición de Rafael Correa, un académico economista formado en la Universidad de Louvain, en Bélgica, y luego con un PhD de Economía en la Universidad de Illinois, llega y pretende cambiar la Constitución, y en efecto, mediante un referéndum, cambiamos la Constitución en el Ecuador. Se nombró asambleístas y se cambiaron la Constitución, cuyos ejes principales eran: el número 1, el buen vivir. Los ecuatorianos tenemos que darnos cuenta de que la naturaleza es trascendental. El hombre puede vivir, no puede vivir sin la naturaleza puede vivir sin el hombre. Y tiene la política del buen vivir. Vamos a vivir como han vivido nuestros aborígenes, que ellos viven integrados a la naturaleza. Con esto, ¿qué se consigue? Hacer que el país sea plurinacional, multicultural y con respetos a todos y a todas, con iguales derechos para todos y todas. Tratar de que se acabe la inequidad. Ese fue el primer punto. El segundo punto de la Constitución consiste en tratar de combatir un problema que ha sido lacerante en Latinoamérica, que es la corrupción. Vamos a combatir fuertemente la corrupción mediante grupos de transparencia, grupos sociales de control de la transparencia. Y constantemente lo que hace el presidente es dar informes al pueblo, semanalmente. El tercer punto era la transformación económica. Las inequidades del Ecuador eran símbolo de las inequidades de Latinoamérica, las inequidades económicas. Teníamos gente de mucho dinero y la mayoría de la población con poquísimo dinero. Vamos a hacer la Constitución hace que haya una mejor redistribución de la riqueza, el cobrar los impuestos de la forma que nunca se habían cobrado, es decir, organizar a la sociedad económicamente. El cuarto son los movimientos sociales, que vigilarán y controlarán el proceso. Y el último punto, la integración latinoamericana, que se le ve trascendental desde todo punto de vista. En este empeño, el gobierno se ha mantenido durante 4 años. Va a haber una reelección después de 2. La Constitución antigua decía no reelección, pero obviamente estos cambios significan un proceso, y el proceso demanda tiempo, no se puede hacer aceleradamente. Es interesante de que el neoliberalismo consiguió en el país que se destruyan los partidos políticos. En este momento prácticamente en el Ecuador no existen partidos políticos, y la única oposición la hace increíblemente la prensa. Cierta prensa que pertenecía a los grupos de poder son los que hacen la oposición constante y beligerante al gobierno. Los mayores problemas que tiene el presidente Correa es precisamente con la prensa. Y ciertos grupos que estaban con el presidente, que representan las extremas, una extrema izquierda furibunda, las ONGs que no quieren que se saque el petróleo y las minas que existen en cuantiosas cantidades en el Ecuador y de toda variedad, y lógicamente
la lucha es con ellos. Ciertamente los grupos de poder se han organizado, pero no en partidos, sino privadamente, en micro sociedades, que fueron los que estuvieron detrás del 30 de septiembre cuando se trató de darle el golpe de Estado y acabar el Estado de Derecho del Ecuador. Que no lo hicieron en la forma ordinaria y normal, que era con los generales en la embajada americana, y ya estaba, daba un golpe a un militar, le secundaban y se acababa el gobierno. Ahora no, ahora fue en la forma de una rebelión tapada de la policía, pero por detrás estaban los de siempre. Les voy a dar un dato increíble. En el Ecuador existe una compañía argentina que trabaja desde hace algún tiempo, es una compañía inversionista, y el representante viaja semanalmente al Ecuador para controlar el movimiento de la compañía. Él fue el día 29 de septiembre al Ecuador y estuvo el 29 de noche en Guayaquil con sus amigos. Él iba a quedar a dormir en Guayaquil para volver al día siguiente a Buenos Aires y volar en el avión de la compañía de Guayaquil a Buenos Aires. Los amigos le dijeron: mejor andate a Lima, porque mañana va a estar cerrado el aeropuerto. Y él hizo eso, fue a Lima, vino al día siguiente y fue a la embajada. Me dijeron anoche, me dijeron mis amigos esto. Obviamente esto estaba perfectamente armonizado y estaban esperando que sea positiva la reacción de la policía para asomar los verdaderos cabecillas a lo que está averiguándose sin conseguir todavía localizarlo. De todos modos, el Ecuador está avanzando a grandes pasos en la transformación, que tiene que ser una transformación lógicamente educativa, con oportunidades para todos. Hace algunos años los ecuatorianos teníamos una minoría la oportunidad de llegar a universidades de primera. Ahora estamos tratando de que lleguen todos. Es decir, la revolución ciudadana que llama el presidente comprende oportunidad. Oportunidad de educación para todos, oportunidad de vivienda para todos, oportunidad de ciencia y tecnología para todos. Y en esto la integración es trascendental, porque ha buscado básicamente en la Argentina y en el Brasil, en ese orden, el poder apoyarnos en la cuestión educativa, en la formación de universidades para la investigación, en la formación de universidades para el arte, y esta es una cuestión que no vamos a ver inmediatamente. Yo creo que lo importante en los cambios grandes que existen en nuestras sociedades es la consistencia de un lado y la supervivencia del formato, porque en esa forma vamos a llegar a ver, qué sé yo, en 10, 15, 20 años los primeros efectos y ver que ya no hay analfabetos, que la mortalidad infantil es igual que en otros países, que ya no hay desnutrición. La desnutrición ha sido una plaga en Latinoamérica. Desnutrición significa que los niños en los 2 primeros años no tienen la suficiente cantidad de proteínas, lo cual produce un efecto irreversible en la corteza cerebral. Si el niño no se nutre con proteínas durante los 2 primeros años, tendrá fallas en la corteza cerebral que serán permanentes e irreversibles, y se volverá un círculo vicioso, pues ellos tendrán hijos y nietos que caen en la misma esfera. Este es un proceso que lo estamos haciendo y lo vemos a satisfacción varios países latinoamericanos, con problemas, es obvio. Tenemos resistencia de los que han tenido siempre los grandes capitales. En el Ecuador se ha dado, por ejemplo, y creo que en otros países igual, que las grandes familias con grandes capitales son los dueños de la prensa, son los dueños de la televisión, son los dueños de las radios. Y lógicamente ellos manejan y manipulan a su antojo. En el Ecuador se dio por ventaja el hecho de que el Banco Central del Ecuador, tratando de salvar a los bancos en la época neoliberal, dio ingentes cantidades de dinero del Estado a los bancos privados. Sin embargo, los bancos quebraron, en muchos de los casos fraudulentemente, y los banqueros viven ahora ociosamente en Miami, que es el reducto que debía ser la gran cárcel de Latinoamérica, porque ahí están toda la gente que roba, explota y se va. Y desafortunadamente para ellos y afortunadamente para nosotros, el Estado quitó algunas de las radios, algunas de las televisiones y algunas de la prensa de ellos, y ahora está en propiedad, en poder del Estado. Pero sin embargo, la experiencia nuestra es muy
pequeña en todo este manejo de la informática versus ellos que han tenido la informática por toda la vida. Yo creo que este problema con la prensa es no solamente ecuatoriano, sino también en algunos países de Latinoamérica. Y es en este momento yo creo que el mayor potencial como enemigo de la transformación. Y es una cuestión que yo creo que todos los gobiernos y todos los pueblos debemos verlo con mucho cuidado. Yo creo que yendo hacia la integración hay varias facetas que son importantes realzar, como son la formación de los consejos de seguridad que han sido mencionados. Un importantísimo que va a ser el frente de lucha para lo que está pasando en la economía mundial, que es el Consejo Económico y Financiero, que se formó hace un mes en Latinoamérica, en Buenos Aires, y que se reunirá en Quito el 4 de septiembre. Ellos darán los puntos trascendentales, y creo que esta tarde el viceministro Feletti y el ministro Budú nos darán una mejor visión de ello, pero yo creo que ahí radica la importancia de lo que tiene que hacer Latinoamérica en el momento económico que vive el mundo. Finalmente, yo creo que es trascendental y debemos ponernos a trabajar ya. Esto le mencioné yo al presidente Néstor Kirchner hace un año exactamente, en septiembre, de que uno de los problemas principales que necesitamos subsanar en Sudamérica es la conectividad. La conectividad es trascendental, en vuelos aéreos, en trenes, en hidrovías. Fíjense que para ir de la capital del Brasil, Brasilia, a Quito, uno debe tomar un avión en Brasilia a Sao Paulo, dormir en Sao Paulo, tomar un avión que vaya de Sao Paulo a Lima, cambiar de avión, ir a Quito, en más de 24 horas, en un vuelo que lleva 4 horas. La conectividad entre nosotros es trascendental, pero debemos ir más allá. El mundo está cambiando. Estados Unidos ya no va a ser en el futuro el país hegemónico que fue. Tenemos que voltear la cabeza hacia el Asia. Allá está la China, la India, Indonesia, Corea, Japón. Allá está el futuro del mundo. Y nosotros, los sudamericanos, tenemos que ver al Asia en el futuro y tenemos que conectarnos con el Asia. Fíjense que ahora no existe un vuelo directo desde Sudamérica a ningún país asiático. Existe de aquí a Malasia, de Buenos Aires, pero a los grandes países, la China, el Japón, no hay. Nosotros debemos en alguna forma conectarnos. Es más, ellos ya han iniciado. Ahora que hace poco que estuve en Quito, vi que se firmaba en Quito un convenio con Singapore Airlines y con la aerolínea de Corea del Sur que quiere volar a Quito. Nosotros deberíamos formar una aerolínea, qué sé yo, de Luna Sur, estatal, de todos los países, que puede ser puramente estatal o mixta, y comenzar a volar desde Sudamérica a todos los países asiáticos, porque yo creo que allá está el futuro económico y lo que nos depara el futuro. Muchas gracias. Gracias, embajador Sandoval. Para los que son de Argentina, les digo que la prensa llamó a la ley que intentó modificar medios en Ecuador, ley Mordaza, usando exactamente el mismo nombre que se usó aquí en la Argentina. Oscar Laborde, embajador representante especial para la integración y la participación social de la Cancillería e hincha de Independiente. Mucho gusto. Hay varios acá Hay varios. Bueno, Pasado de gloria. Gustavo nos planteaba la pregunta de las preguntas, ¿no? Bueno, ¿cómo lograr que este momento, que nos llena de orgullo, de compromiso y de preocupación, no sea un paréntesis en la larga historia de dominación? Ese es el kit de la cuestión. No somos analistas, podríamos aportar humildemente a la teorización, yo trataré de decirlo al comienzo, pero somos dirigentes políticos con el compromiso de que esto sea un proceso sustentable el que estamos viviendo. Yo también, como Walter, voy a tratar de aportar esa respuesta al final. Nosotros estamos en el fin de una etapa histórica. Ojalá, como plantea el presidente de Ecuador, sea un cambio de época, ¿no? Él juega con la figura, si es una época de cambios o un cambio de época.
La verdad que después de haber padecido los 90, que sea una época de cambio ya es bastante interesante, pero pareciera que estamos en un cambio de época, ¿no? Que no es solamente una época donde se producen cambios que no pensábamos ver, sino que lo que se está cambiando es la época. Yo creo que es así y que esto evidentemente no es irreversible, pero que hay dos elementos esencialmente que se retroalimentan en este cambio de época. En primer lugar, los síntomas de la crisis del capitalismo, evidentes. Y por otro lado, la pérdida relativa de hegemonía de los Estados Unidos, ¿no? Está claro que sigue siendo la principal potencia militar, la principal economía del mundo, pero también está claro que ya no puede, como hace unos años, unilateralmente decidir el destino de todos. Coincido con lo que planteaba Walter, se va a operar sobre la región. Este momento adquirido de integración, va a haber disputa al interior de la integración también, se va a disputar el modelo de integración. Y los Estados Unidos, sobre todo gobernados por los demócratas, y la derecha va a tratar justamente que este proceso se revierta. Es evidente que el capitalismo no alcanza a solucionar las necesidades de miles de millones de personas. Es evidente que como sistema no ha cumplido el rol de ni siquiera alimentar a la mayoría de la población. Sin embargo, también sabemos, lo aprendimos de chiquitos, que si no hay un sistema alternativo, efectivamente hay condiciones que el capitalismo se recree. Y es posible incluso que se recree con su versión peor. Así que el compromiso que tenemos en la región, en la gestación de un modelo popular, también es desde allí, si ganamos la autoridad con lo actuado, de pensar hasta un cambio no solamente de modelo, sino también de sistema. Hoy la hegemonía dentro del capitalismo la tiene el capitalismo financiero, no ni siquiera un capitalismo, y yo creo que, como dice Mir Sader, difícilmente se retroceda de eso. Difícilmente los que hoy tienen la hegemonía dentro del capitalismo, el capital financiero, la abandone para poder permitirle, ¿no?, al capitalismo productivo a que lleve adelante el modelo. Ese es un elemento que hace que el mundo no sea más unipolar. Si el mundo fue bipolar hasta hace 20 años y ha dejado de ser en estos últimos años unipolar. ¿Qué es lo que retroalimenta con esa crisis del capitalismo y la pérdida relativa de poder de los Estados Unidos? El surgimiento de gobiernos populares, que son consecuencia de las luchas. Por eso acá lo plantaba Wellington Sandoval, el papel de los movimientos sociales y de toda la resistencia que hubo al neoliberalismo y a las dictaduras. Está claro que el azar ha jugado, pero está claro que estos gobiernos son consecuencia de la lucha de mucho tiempo. No son nacidos de un repollo. Y si observamos cada presidente y cada gobierno, vemos claramente que son producto de aquellas luchas, de las mejores luchas. Este ascenso de los gobiernos populares, esta lucha, primero para enfrentar el neoliberalismo y después para tratar de conseguir gobiernos propios, se produce en el momento donde caen los dos paradigmas que históricamente influyeron en la izquierda, directa o indirectamente. La izquierda, los movimientos populares siempre estuvieron influidos por dos paradigmas: el de la Unión Soviética y el del socialismo europeo. Entonces, la caída de estos dos paradigmas, no es el momento de explicarlo, pero los dos confluyen en su falta de respuesta, en su implosión uno, y en la defección de un socialismo europeo, donde por no perder votos perdió principios, y después perdió principios y perdió votos. Ojalá los recupere, pero ese fue el proceso con aquella famosa tercera vía. Eso hizo que, no porque no hubiera movimientos nacionales profundos en nuestra historia, pero que tuvieran más validez. De las raíces profundas de cada pueblo surgió lo mejor. Y claro que son, por suerte, diferentes todos los procesos. Ya no hay paradigmas que copiar y no hay modelos que imitar. Cada país, cada pueblo, cada movimiento popular debe gestar su propio modelo. Ahí está
justamente la riqueza. Y el no un decálogo de lo que hay que hacer dictado desde afuera. Entonces esa potencia que le da la experiencia de cada movimiento popular, donde de su seno surgen los movimientos populares, los partidos y los líderes, es que nos hace vivir este momento. ¿Qué es lo que caracteriza a estos gobiernos populares, consecuencia, en mi opinión, de aquellas luchas y de esa historia? Que tiene una visión diferente del Estado, ¿no? Es verdad que hubo momentos similares, pero más en las intenciones que en las posibilidades de la articulación de los gobiernos. Nosotros, como planteaba López al comienzo, la patria grande, y la unidad, y la hermandad, y la espada de Bolívar, eso estaba en los escritos teóricos y en los poemas, muy difícilmente en la práctica. ¿Por qué? Porque salvo honrosas excepciones, tal vez acá en el gobierno de Perón, sobre todo en el primer gobierno de Perón, las élites estuvieron condicionadas a trabajar más con los imperios de turno que a favor de los pueblos. Esa fue la constante. Los estados, que hubo un cambio de condición, ya no eran estados coloniales, sino estados soberanos. Sin embargo, lo que no cambió es que las élites privilegiaban sus intereses económicos en alianza, estrategia con las élites de turno en desmedro de nuestro pueblo. Lo que hay ahora es un cambio total en eso. Son gobiernos que utilizan la herramienta del Estado para involucrarse en la disputa natural que se da en la sociedad a favor de los más humildes. Es el cambio fundamental, la diferencia. El otro elemento, la característica de estos gobiernos es que evalúan más el desarrollo que el crecimiento. Bueno, nosotros hemos crecido en los 90. Se crecía y aumentaba la pobreza. Lo que se tiene en cuenta es el desarrollo, donde el crecimiento tiene que estar acompañado con la redistribución. Si no, de nada sirve. Y hay una gran preocupación en cómo abordar la crisis que nos hizo estar en este momento excepcional de América del Sur, justamente en comparación y en diferencia con el primer mundo. Entonces, la idea de que el crecimiento no basta, que es una condición imprescindible, pero que sin la redistribución que retroalimente ese crecimiento, no tiene ninguna validez. Y también acá hubo una disputa en la teoría económica sobre cuál es el papel del mercado interno en el desarrollo de la economía, que por suerte se zanjó. Queda claro el papel que tiene el mercado interno y la generación de puestos de trabajo genuino en el desarrollo de la economía. Y todo eso lo han aportado nuestros presidentes y nuestros gobiernos, y lo digo en este orden, y nuestros estados. Y en esto voy a tratar de encontrar la respuesta que nos planteaba Gustavo al comienzo, ¿no? Yo creo que este proceso está muy sustentado en los liderazgos de los presidentes. Por suerte, con relaciones personales, pero que eso puede ser una falencia. Este momento tan excepcional, este momento, digamos, que estamos disfrutando y que estamos tratando de profundizar, en mi opinión tuvo su fecha de nacimiento, y en pocos días se cumplen los 6 años cuando se le dijo no al ALCA. Hasta ese momento había colaboración bilateral, había respeto por el proceso del otro, no digamos, había mejorón entre un país y el otro, un gobierno y el otro, pero no alcanzaba a ser un proceso unificado. La verdad es que cuando se produjo aquel encuentro, la Cumbre de las Américas en Mar del Plata, el 5 de noviembre, había muchas dudas de amigos nuestros sobre qué iba a suceder ese día, porque ustedes recuerdan que ese día estaba premeditado para consumar el ALCA. No, lo que había surgido en Canadá tenía que todo este tiempo consumar el Mar del Plata, con premeditación era así. Entonces, había que ver si la valentía que tenían los presidentes cuando se encontraban entre ellos, o el fervor de la oratoria ante su pueblo, se iba a mantener cuando viniera la cara del imperio. No era, digamos, previsible. Yo insisto, amigos, muy amigos, revolucionarios, ayudaron.
Y la verdad que no sabía si el Estadio de Mar del Plata iba a ser para apoyar o para putear. Por suerte, bueno, todos le reconocen a Néstor Kirchner un gran papel allí. Yo creo que de los grandes aciertos, digamos, que ha hecho Néstor, comprendiendo el valor que tenía aquel momento. Y ya era mucho decirle no nos gusta que nos vengan a patotear, y ya era mucho romper un récord de que en un documento único hubiera un artículo que tuviera dos versiones. Claro, una versión decía sí al ALCA y la otra versión decía no al ALCA. No había antecedentes y se jugaba en los Estados Unidos, que finalmente, y no estuvieron muy lejos, ¿no? Porque hubo 5 países que dijeron que no y un montón que dijeron que sí. Por suerte, esos que dijeron que sí ahora están gozando los beneficios de que le hayamos dicho no al ALCA. Porque pensemos por un momento, ¿qué hubiera sucedido si además de aquel gesto de autoridad, ¿no? Digamos, aquella actitud soberana, ¿no? Si hubiera firmado el ALCA? ¿Cómo hubiéramos atravesado la crisis del 2008? ¿Como México? ¿Cómo hubiéramos atravesado la crisis del 2010? ¿Qué hubiera pasado con los productos sobrantes de los que nos querían hacer firmar el ALCA? Entonces ese fue el comienzo de la integración. Esa fue la fecha de inicio. Yo la verdad que espero que todos los movimientos populares y sociales en Argentina vayamos a Mar del Plata ese día acompañados de todos los hermanos latinoamericanos y hagamos lo que tenemos que hacer. Festejar ese aniversario como corresponde, dándole el valor histórico que tuvo. Claro, entonces, ese no al ALCA significa decir, bueno, entonces sí a qué. Es decir, no al ALCA, sí a qué. Y ahí comenzó entonces el mejoramiento del Mercosur y la idea de que tenía que haber una UNASUR. Y bien lo planteaba Walter, hoy es Sudamérica la que está en condiciones de empezar un proceso, porque Mesoamérica tiene mucha influencia todavía en todo sentido cultural, económica, geopolítica, militar de los Estados Unidos. Entonces, habíamos observado que la crisis del capitalismo impedía que hubiera un mundo unipolar. Entonces será un mundo multipolar. Y en un mundo multipolar, Sudamérica puede ser un polo. Y un polo con un contenido popular, con un contenido de transformación, con un contenido de cambio. Y eso es lo que nosotros tenemos que apostar. Y para eso, para que esto no sea un momento aislado, que estuvieran los historiadores, yo creo que hay 3 cosas que debemos hacer. En primer lugar, yo creo que más que profundizar el cambio debemos comenzar la transformación. Nosotros en Argentina, creo que en Brasil también se entra en el tercer periodo, ¿no? El primer periodo es para crear las bases, comenzar a cambiar el modelo. El segundo es para la redistribución. Ahora, con la redistribución del segundo periodo no alcanza, porque ya vemos los conflictos que hay en algunos países donde lógicamente el pueblo quiere más. Bienaventurado que el pueblo quiera más. Justamente, bueno, una de las más lindas frases que ha surgido fue reciente y pasó después de una tragedia que fue la muerte de Néstor Kirchner, donde surgió la idea de el nunca menos. ¿No? Nosotros trágicamente nos habíamos hecho famosos con una frase nunca más, es decir, nunca más golpe, nunca más terrorismo de Estado, nunca menos. El nunca menos significa que hay una voluntad de no retroceder en lo conquistado. Y justamente para que esto no sea un paréntesis, el proceso no puede detenerse, no puede congelarse. Dice, bueno, hasta acá vamos a aumentar la jubilación, hasta acá va a ser el trabajo en blanco, hasta acá va a ser la asignación universal. No es así. Naturalmente la dinámica de la sociedad va a producir lucha por mayores derechos. Y yo creo que nuestros gobiernos van a conceder eso, van a aceptar, ¿no? Que para que no se den nunca menos, tenemos que en el tercer periodo cambiar la matriz productiva, económica, financiera e impositiva. Creo que lo segundo es decir, que nuestros gobiernos respondan a esto y lo están haciendo y no hay duda de que van a continuar. Lo segundo es la construcción de un sujeto político. No hay proceso sustentable si no hay un sujeto político
que sea parido por el proceso, que algo sustentable. No presidentes con liderazgo, carisma y con conciencia y con principios. Eso desde ya, y por suerte. No gobiernos comprometidos. Un nuevo movimiento político, un sujeto político extendido que hasta soporte derrotas electorales. Hasta soporte derrotas electorales. Porque si este proceso va a ser largo, efectivamente alguna vez se puede perder. Entonces, primero, que los gobiernos continúen con la transformación. Segundo, la creación de un sujeto político. Y por último, creo que la construcción de una matriz de pensamiento común latinoamericano. Yo creo que la particularidad de cada proceso deberá sintetizar, respetando las particularidades, en una nueva matriz de pensamiento latinoamericano. Yo estoy convencido que esto se va a dar, convencido que tenemos una oportunidad histórica, que no la vamos a desperdiciar, convencido que no vamos a retroceder, que la integración es nuestro destino, que nuestro pueblo se lo merece y que nosotros vamos a estar a la altura de eso. Muchas gracias. Antes de darle la palabra al último orador, les digo que el equipo de organizadores le acercará papeles para recibir las consultas o las preguntas por escrito. Marcelo Brignone, diputado provincial por la provincia de Santa Fe. Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por la gentil invitación emanada tanto de la Fundación Casa del Pueblo como de la Fundación Jean Sabrés, del Centro de Estudios del Sur, y un agradecimiento especial a algunos de sus compañeros, compañero Oscar González, al compañero Pancho Torremar, al compañero Jorge Rivas, un luchador tan tenaz por las ideas del socialismo en esta etapa que atraviesa la Argentina, que plantea, como muchos otros socialistas, que el socialismo debe estar en el lugar que la Argentina necesita en estos tiempos, y nuestro homenaje por eso. Y un agradecimiento también a la gente de la Fundación Jean Jaurès, sobre todo en la persona de Susana, que inclusive nos acompañó en aquellos primeros avatares del lanzamiento de la campaña del Frente para la Victoria de Santa Fe, finales del año pasado. En principio, mucho de lo que se podía decir y se ha dicho, han circulado ideas muy valiosas a lo largo de las exposiciones que nos han precedido, tanto de Walter como de Wellington, como de Oscar. Hay dos o tres cosas igual que me parece merecen algunas reflexiones en términos de la posibilidad de obtener algunas herramientas que nos permitan reafirmar este compromiso, porque estamos hoy aquí, de mantener y de garantizar y profundizar el rumbo que atraviesa nuestro continente, y felizmente en estos días. Y sobre esas ideas yo rescato centralmente dos. Una que planteaba Gustavo López al inicio, que me parece muy relevante, que es, después de tanto tiempo transcurrido, Sudamérica empieza a recuperar una idea de utopía que no es nueva, una idea de utopía que estuvo muy vapuleada y muy condenada durante muchos años, y que es esa vieja idea media romántica, media cierta, que emanaba del abrazo de Bolívar y San Martín, y que, digamos, como muy bien planteaba Oscar, en una fecha que para mí también es absolutamente paradigmática, también tuvo que ver con esa presión sostenida que Lula y Kirchner hicieron en la cumbre de Mar del Plata para evitar que el ALCA se pusiera en marcha y que el destino de nuestro país probablemente fuera otro bastante más oscuro que el que hoy felizmente disfrutamos. Me parece central abordar el debate entendiendo que si bien existen estos antecedentes, existen estas situaciones, claramente yo soy de los que cree que este es un proceso bastante novedoso en términos sudamericanos. Bastante novedoso en tanto y en cuanto mayormente empiezan a expresarse en los países, sobre todo en Argentina, que es lo que uno conoce más y transita cotidianamente, la intencionalidad de constituir una síntesis política que recupere lo mejor de lo que yo llamaría las dos tradiciones progresistas argentinas, la tradición socialista humanista de izquierda más clásica por un lado, y la tradición nacional popular más referida a los grandes movimientos de masa del siglo XX como el radicalismo y el peronismo. La posibilidad de reconstruir un ámbito de debate relacionado a la recuperación de esas mejores tradiciones en un ámbito organizativo común
es tal vez la mayor novedad y el mayor aporte que Néstor Kirchner ha venido llevando adelante en este tiempo y ha permitido poner en debate, sobre todo en un momento de grandes acechanzas, ¿no? Donde me parece que conviven como tres grandes campos de pensamiento político a lo largo de Sudamérica. Un espacio que es el espacio de continuidad natural, aún en minoría en la mayoría de los países, de lo que fue el ideario neoliberal de los 90, acuñado bajo aquellas premisas del consenso de Washington, y básicamente en su enfrente algo que es difícil de denominar, que algunos lo denominan populismo, otros lo denominan progresismo. Popular progresismo tal vez sería una síntesis un poco traída de los pelos, pero por lo menos una convención de denominación para intentar avanzar en eso. Sobre todo en un mecanismo donde me parece que el gran debate que afrontamos en Sudamérica en esta etapa es el intercambio de opiniones y el intercambio de relación con lo que podríamos denominar ese tercer sector fluctuante en esta disputa entre la continuidad neoliberal y la vocación de cambio de los procesos popular progresistas latinoamericanos, que es una mayoría política proveniente de tradiciones progresistas en la mayoría de los casos, vinculadas a experiencias progresistas en la mayoría de los casos, sometida tal vez por un proceso de colonización ideológico de la década neoliberal, a algo que un pensador eslavo bastante famoso por estos días, se llama Slavoj Žižek, denomina progresismo blando. Esta idea de suponer que una propuesta progresista puede estar desvinculada de la conflictividad social, de la lucha por la distribución de los ingresos y de la búsqueda de articulación de bloques que expresen intereses económicos en disputa, como cualquier interés económico que necesariamente está en disputa. Sobre todo en un escenario, como se remarcó 2 o 3 veces aquí, donde claramente hay una situación de modificación del capitalismo. Yo no tengo capacidades económicas para denominarlo crisis. El capitalismo ha demostrado un nivel de maleabilidad a lo largo de estos años que la mayoría de sus crisis las autogenera para modificarse. Sí, lo que claramente aparece a la vista es una modificación de valores, donde de hecho claramente el dinero hoy tiene un valor muy superior a cualquier otra mercancía, y esta tal vez sea la novedad más notoria de esta etapa y la dificultad de abordaje teórico más difícil. Y me parece que también en esta materia del abordaje teórico de esta modificación estructural del capitalismo en el último decenio, Sudamérica lleva una ventaja grande, y sobre todo Argentina lleva una ventaja grande, con observar lo que ha sido la Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional en Washington hace pocos días, y el debate de claro corte ideológico que se ha suscitado entre la compañera Mercedes Marcó del Pon y la presidenta del Fondo Monetario Internacional, la francesa Lagarde. Claramente ahí hay un sustrato de debate central. Y me parece que en esta situación de debate central, claramente me parece que sí hay una especie de punto de coincidencia común en el cual unificar esta situación de lo que nosotros denominamos popular progresismo, en relación sobre todo a lo que fue el pasado neoliberal, que me parece que son centralmente 2 características que unifican a todos estos gobiernos, más allá de sus particularidades, que es la voluntad firme de recuperar la política para conducir la economía y la voluntad firme de fortalecer el Estado para controlar el mercado. Estas son, me parece, las 2 principales virtudes de todos los procesos latinoamericanos que han emergido a lo largo de estos últimos 10 años, y estas son, me parece, las 2 muestras de calidad de lo que significa hoy en Sudamérica un proceso claramente progresista. Y me parece central porque cuando nosotros hablábamos recién de estas dificultades y de esta necesidad de interactuar con los espacios de lo que se denomina progresismo blando, en el sentido de inclusive de ponerlos en concordancia con la construcción de un nuevo bloque sudamericano claramente popular progresista, me parece que ha habido ahí también una situación de que se ha modificado a partir de esta colonización cultural que ha producido el neoliberalismo, aún en muchas fuerzas políticas progresistas. Se han modificado, como decía, las contradicciones principales, se han aparecido valores absolutamente extraños para una propuesta de izquierda. Nosotros vemos hoy que algunas de estas fuerzas políticas han abandonado sus contradicciones entre conservadores y transformadores para pasar a una contradicción entre honestos y corruptos, como si esta nueva contradicción
representara una variante superior en términos ideológicos a lo que históricamente sucedió. Han abandonado el discurso de la justicia social para asumir el discurso de la solidaridad, abandonando lo que significaba como derecho colectivo de lucha la justicia social y poniéndola a la solidaridad en la especie de un valor en el que cada uno tributa su tiempo libre en relación al desposeído, y han abandonado en muchos casos la concepción de la política como tal para plantear la gestión eficiente en lugar del buen gobierno, y para plantear muchas veces que la gobernabilidad como espacio de gerenciamiento y no ya como espacio de gestión política. Todas estas situaciones, que me parece que a veces pasan desapercibidas, pero me parece son centrales e importantes, me parece que tienen que ver con algo que es absolutamente imprescindible para la consolidación de un bloque popular progresista sudamericano que avance más allá de donde estamos, que es la recuperación del lenguaje, lo que los argentinos solemos decir al pan pan y al vino vino, que es una vieja metáfora de una publicidad, pero básicamente entender que no hay un modo de mirar una propuesta progresista de transformación sin asumir que todas las propuestas progresistas de transformación conllevan conflictividad social y conllevan una tensión absolutamente inexorable entre el mercado y el Estado, y absolutamente inexorable en la política y en la economía, porque de lo contrario gobierna la economía y gobierna el mercado por sobre la política y sobre el Estado, y eso no es otra cosa que el modelo neoliberal que hemos visto a lo largo de este tiempo. En ese escenario, inclusive, me parece que esta colonización ideológica lamentablemente ha penetrado muy fuertemente en algunos de los espacios más tradicionales de la izquierda europea, y esto se ve en algunos lugares donde, digamos, hay una situación absolutamente difícil de percibir en las diferencias de lo que sería una propuesta de izquierda en relación a una concepción transformadora. Cuando uno ve los últimos debates sobre el ajuste y las transferencias multimillonarias a los sistemas financieros europeos, es muy difícil distinguir en esos debates parlamentarios qué es derecha y qué es izquierda, y me parece que en buena medida esos procesos generan nuevos actores sociales de similares características. Con ver los indignados españoles y comparar con lo que fue la Argentina del 2001, hay muchísimos puntos de contacto para poder concluir en situaciones similares. Y me parece que esto también conlleva tal vez el desafío más importante, no solo de profundización de lo que sucede ahora en Latinoamérica, sino de lo que me parece debería ser el objetivo central de los gobiernos sudamericanos, que es por un lado la consolidación de un bloque continental, que me parece que a través de la institucionalidad de UNASUR y su profundización es altamente loable, es altamente posible que pueda llevarse adelante, sino me parece centralmente, y esto lo planteó con mucha claridad tanto la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, como la propia presidenta argentina, Cristina Fernández, en la Asamblea de Naciones Unidas el otro día en Nueva York, como decía, la necesidad de construir un nuevo liderazgo internacional que construya otra agenda, que reconstruya un escenario de nueva izquierda internacional, y que esa nueva izquierda internacional me parece que tiene la característica de poder exhibir los logros argentinos. Cuando uno compara, y esto uno a veces lo hace por la propia situación que tiene que llevar adelante como legislador, los números de una herramienta que utiliza habitualmente el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que es el Informe de Desarrollo Humano de cada país. Cuando uno compara el Informe de Desarrollo Humano de Gran Bretaña 2010 con el Informe de Desarrollo Humano de Argentina 2010, si uno le sacara los títulos a las carpetas, la primera conclusión a la que llegaría, en base a lo que nos informan los medios de comunicación, que sería exactamente al revés, que los números de Gran Bretaña serían los de Argentina y los de Argentina los de Gran Bretaña. En este escenario me parece que básicamente hay que hacer una apuesta a la creatividad. Me parece que hay que saber que muchos de los paradigmas o muchas de las situaciones con las que se formaron estos debates están absolutamente en crisis, no solo en términos de valores, sino centralmente en términos de gestiones. Me parece que de todas maneras hay una situación de aire fresco que sopla en algunos lugares. Me parece que algunos fenómenos que se dan ahora en Europa, el triunfo de hace pocos días, que felicitamos a los compañeros del Partido Socialista por el triunfo legislativo en Francia hace unos días, pero me parece que centralmente el rol de Sudamérica que viene es la construcción de un ideario común, que se exprese en una vocación común en términos de construcción de un paradigma continental,
y en términos de la búsqueda de un liderazgo continuo, de un liderazgo internacional, que en un mundo multipolar como el que se viene, me parece que todo lo que nuestro pueblo se está necesitando. Muchas gracias. Bueno, gracias Marcelo, gracias a los 4 panelistas que han dado esta visión sobre las transformaciones en nuestros países en América del Sur, y tenemos unos 20 minutos hasta las 4 que termine esta mesa para recibir aquellas preguntas que